Radio Bar, transmitiendo desde la Ciudad de México, en donde tendremos mucha información, pero sobre todo mucha música. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saludo a su amigo Mark Dylan y... Josefina Fortunato. Hola, Josefina, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Excelentemente bien. Ya miércoles, Josefina, miércoles sí, media de suspenso. semana. Miércoles de suspenso, de terror. Y terror. Vamos a ver qué historias vamos a escuchar hoy. Sobre todo vamos a escuchar una historia, Josefina, muy buena y famosa, que habla de la planchada. ¿Sí has oído hablar de la planchada? No, pero a ver, platícanos. ¿No has escuchado hablar de la planchada? No, pero pues mejor no te platico, mejor la escuchamos. ¿Qué te parece? Vamos de ahí, Marca. Vamos a escucharla, amigos, y dice así. Cuentan que cierto día una chica llamada Eulalia entró a formar parte del personal de enfermería en el hospital. Era una chica de buena presencia, con cabellos rubios, ojos claros y facciones finas, con una actitud amable y educada, aunque revestida por un ligero aire de seriedad. Desde sus primeros días en la institución médica, Eulalia demostró gran profesionalismo y diligencia, mostrándose siempre amable con el personal médico y con los pobres enfermos, hacia los cuales profesaba una dedicación que a veces iba más allá del mero deber. Por otra parte, Eulalia siempre estaba muy limpia y arreglada, con el uniforme blanco perfectamente planchado, exento de la más mínima mancha o arruga. Como era de esperarse, Eulalia se granjeó rápidamente al aprecio de los médicos, a la par que, gracias a su natural simpatía, logró verse libre de inspirar envidia en sus compañeras y compañeros de enfermería. Por otra parte, la vida de Eulalia era realmente tranquila, sana y sencilla, ya que todo su tiempo se dividía entre las labores en el hospital y las atenciones hacia su pequeña pero estable y relativamente feliz familia, conformada por sus padres y sus dos hermanos menores, al menos en lo que respecta a su círculo más cercano. Por ello, los días habituales de Eulalia consistían en trabajar en el hospital, llegar a casa con una sonrisa, comer con todos, dormir un rato, despertar y pasar sus horas siguientes en tareas domésticas que compartía con su madre, en jugar con sus hermanos o en la lectura. Sin embargo, un día todo cambió. En efecto, cierta mañana el director del hospital convocó al personal para presentar al nuevo médico que acababa de llegar, el doctor Joaquín, un tipo inteligente, guapo, alto, venido de buena familia, pero con un cierto aire de arrogancia. Todas las demás enfermeras y casi todos los enfermeros fueron, pero Eulalia se quedó atendiendo a un paciente. Pasados unos cuantos días, Eulalia todavía no había cruzado palabra alguna con el doctor, y apenas lo había visto de lejos, aunque a sus oídos ya habían llegado los rumores que lo retrataban como un tipo orgulloso, como uno de esos hombres que miran a casi todos por encima del hombro. Eso hacía que ella no tuviera muchos deseos de conocerlo, pero un día la convocaron para que lo ayudase con la extracción de una bala en la pierna de un paciente. Pese a los rumores, cuentan que Eulalia quedó
prendada del doctor Joaquín cuando lo vio de cerca, al punto de que sus manos temblaban ligeramente cuando le pasaba los instrumentos, llegando incluso a equivocarse en lo que respecta a entregar el instrumento correcto. Después de ese primer encuentro, Eulalia empezó a enamorarse apasionadamente del doctor Joaquín, a pesar de que le decían que no le convenía, que el tipo era un egocéntrico y que coqueteaba con una y otra. No obstante, ella siguió en su afán, diciendo que sus compañeras estaban exagerando o simplemente justificando a Joaquín, cuando no podía dudar de tales o cuales críticas que sobre él se decían. De ese modo, pasados algunos meses, ella consiguió su propósito y el doctor Joaquín cedió a sus encantos, aceptando ser su novio. Durante un largo tiempo, Eulalia se sentía la criatura más dichosa del mundo, y su pasión crecía como un incendio, a pesar de que Joaquín no parecía amarla con la misma intensidad e incluso, según las malas lenguas, coqueteaba con otras chicas a espaldas de ella. Tras poco más de un año de noviazgo, Eulalia se sorprendió cuando cierto día Joaquín le propuso matrimonio, a lo cual ella accedió con el cándido entusiasmo de una quinceañera enamorada. Sin embargo, era necesario esperar para la boda, ya que antes Joaquín debía irse a un seminario de 15 días en otra ciudad. Antes de irse le pidió que le planchara y preparara un fino traje, ya que debía estar impecable y elegante en el seminario. Entonces ella aceptó y, justo un día antes del viaje, él fue a recoger el traje y a visitarla, hablando tendidamente con ella y despidiéndose entre abrazos, besos y promesas de amor eterno. Tan solo una semana tras la partida de Joaquín, Eulalia ya lo extrañaba como si hubiese estado ausente varios meses, por lo que a veces adoptaba una actitud de melancolía nostalgia. Paralelamente, justo después de una semana cumplida desde el último día en que vio a Joaquín, un enfermero la abordó cuando estaba sola, le declaró su amor y le pidió que por favor lo acompañara a una fiesta como su pareja de baile. Pero ella se negó y le dijo que si acaso no recordaba que el doctor Joaquín y ella tenían una relación. Asombrado y algo herido, el enfermero la miró y le dijo que no entendía cómo es que nadie le había contado que Joaquín renunció en el hospital y se fue a un viaje de luna de miel con su nueva esposa. Las palabras del enfermero habían dejado completamente helada a Eulalia. Con esa mezcla de dolor y consternación que alguien siente cuando inesperadamente le informan que su madre o alguien muy querido ha muerto, aunque con la enorme y gran diferencia de que en la mirada de Eulalia latía la decepción. Por eso ella no acertó a decir nada y solo agachó la cabeza y se fue caminando con la leve esperanza de que aquello fuese invento del enfermero para salir con ella. Pero a la mañana siguiente fue y averiguó en los registros y efectivamente Joaquín había renunciado, por lo cual era lógico asumir que lo de la luna de miel era también cierto, tal y como lo decían muchas más personas además del enfermero. Desde su decepción amorosa, Eulalia jamás volvió a ser la misma. Nunca había tenido un novio antes, y solo le había gustado uno que otro chico durante su adolescencia, siendo con Joaquín con quien supo lo que realmente era el amor. Sentía que su corazón era un jarrón despedazado sobre el árido suelo de la vida, y al parecer ni ella misma quiso recoger los pedazos y recomponerlo.
ya que permitió que la amargura fuera apoderándose progresivamente de ella, hasta convertirla en un ser frío, silencioso y sombrío, en una mujer que no volvió a vincularse a ningún hombre, porque se abandonó a la idea de que todos eran iguales. Y en una enfermera que realizaba su trabajo con el alma empolvada por el tedio y el desgano, descuidando a los enfermeros hasta el punto de que algunos murieron por sus negligencias. Al olvidarse darles el medicamento, a pesar de ello, no fue despedida, porque sus compañeros y superiores la apreciaban y pensaban que tarde o temprano volvería a ser la chica trabajadora y dedicada a los pacientes que siempre había sido. Pasaron así los años y un día la enfermedad cayó sobre ella, transformándola en un paciente más del hospital, donde por décadas fue indiferente hacia el malestar de los enfermos que tan mal atendía. Ella era la abandonada ahora. Sin embargo, en lo profundo de su soledad, la reflexión le ablandó el corazón y antes de morir se arrepintió de haber sido tan mala enfermera, falleciendo sin poder perdonarse a sí misma y con el anhelo de enmendar de alguna forma sus errores pasados. Tras la muerte de Eulalia, en el hospital comenzaron a surgir testimonios de gente que era atendida por una amable enfermera que no parecía pertenecer al personal del hospital. Una chica joven con la ropa impecable, perfectamente planchada, tal y como la llevaba Eulalia en vida. Normalmente los testimonios eran confusos porque solía atender a los enfermos cuando dormían, se encontraban sedados o estaban muy graves. En cierta ocasión, una de las enfermeras que trabajaban de noche se quedó dormida en su turno. Su negligencia le podía haber costado la vida a un paciente que necesitaba un importante medicamento para tratar una fuerte infección que hacía peligrar su vida. El hombre, semi-inconsciente, observó como una enfermera, a la cual no pudo reconocer porque tenía el rostro ligeramente borroso y como desdibujado, le suministró el antibiótico necesario y mientras lo arropaba le dedicó una caricia en el pelo. Un par de horas después, la enfermera que se había dormido en su turno se despertó sobresaltada y acordándose de lo importante que era suministrarle el medicamento al señor, salió corriendo hacia su habitación, temiéndose lo peor. Al llegar allí, se encontró que el goteo que mezclaba en antibiótico con el suero estaba perfectamente colocado y la dosis era la correcta. Aunque asustada, le preguntó al paciente quién le había puesto el medicamento. La respuesta lo dejó helada. Su compañera rubia, la que tiene bata sin una sola arruga. Ella fue. Esta fue una de las cientos de veces que la ahora famosa planchada atendió a alguien que necesitaba la ayuda médica o que había sido descuidado por las otras enfermeras. Pocos son los que recuerdan, ya que siempre atiende a personas graves o cuando están medio dormidas. Ninguno puede recordar su rostro con claridad, ya que casi siempre que se ha dejado ver lo ha hecho con su cara ledeada o de espaldas, pero todos los testimonios concuerdan en lo mismo, en lo impoluto de su aspecto, en la perfecta forma en la que están planchadas sus ropas, así como en lo cordial y profesional de su trato. Algunos de entre el personal del hospital también dicen haberla visto durante escasas fracciones de segundo entrar o salir de la habitación de un paciente e incluso haber despertado por el espíritu de Eulalia
cuando dormían en sus turnos, tocándoles el hombro y comprobando al despertar que estaban solos y que los pasillos del hospital estaban desiertos. Aunque nunca la vieron como una amenaza, ya que ayudaba a los enfermos cuando estos eran descuidados, cosa que se sabía gracias a los múltiples testimonios de pacientes que afirmaban haber recibido tal o cual medicamento en su ausencia de personal médico. Como nota, según varias fuentes, esta leyenda se originaría en México, específicamente en el Hospital de Juárez, pero se cuenta que la planchada ha aparecido en otros hospitales e incluso hay historias similares en otros países. Esta podría denominarse la versión moderna de la leyenda, que se hizo enormemente popular en el siglo XX en México. Pero existe una versión anterior surgida a raíz de la guerra de intervención estadounidense que enfrentó a Estados Unidos en México. Durante dicha guerra perecieron cerca de 25,000 soldados mexicanos, y en los hospitales de campaña las condiciones de trabajo del personal sanitario eran tan duras que era frecuente que las enfermeras se quedaran dormidas en sus interminables turnos. Al despertar, muchas de ellas acudían rápidamente a seguir atendiendo pacientes y se encontraban que ya habían sido limpiadas sus heridas o suministrado el medicamento que precisaban. Al preguntarles quiénes había atendido, siempre daban la descripción de una mujer rubia con cabello corto y rostro serio, que no correspondía con el aspecto de ninguna de las enfermeras que trabajaban en el hospital. Los pocos que trataron de seguirla se llevaron la sorpresa de que parecía esfumarse al doblar una esquina. La planchada. Gracias por escucharme. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Josefina, esta historia, ¿Qué tal? Ay, bastante terrorífica, ¿no? Imagínate que te atienda alguien que crees que es del personal, bueno, a quienes ha estado en un hospital, ¿no? Imagínate. Y no lo es. Imagínate, la verdad que es que escalofriante, ¿no? Que estés en el hospital y que de repente te atienda una persona que no es parte, en ese momento no es parte del personal. Del personal, no es parte del personal, y que aparte de que el paciente se lleva la sorpresa, pues también los doctores y las enfermeras, ¿no? Que se llevan la sorpresa de que pues es una enfermera que no existe, ya. Así es, y bueno, cuenta, ¿no? La historia que dicen que eso no nada más, que actualmente en la mayoría de los hospitales de México se escuchan historias muy similares, ¿no? O sea que continúa. Así es, continúa. Continúan reviviendo la misma historia. Así es. Con las mismas características, ¿no? De hecho, mira, fíjate que hay un testimonio de un médico de la Clínica del Seguro Social, ubicada en el Eje 10, aquí en la Ciudad de México. Y dice que cuenta que cuando realizó una cirugía a una mujer aproximadamente de 80 años, ya una persona grande, una mujer, y bueno, pues después de que le hicieron la operación y salió y evolucionó favorablemente, pues ya próxima a darla de alta y que se retirara a su domicilio, le quitaron los sueros. Y al día de su alta llegó el médico a revisarla a las 7 de la mañana y al entrar a su habitación lo primero que vio fue el suero e inmediatamente pensó que
pues que se había puesto mal porque ya se la habían retirado. Nada más para que veas. Y bueno, y luego al acercarse a su cama, la mujer estaba completamente cubierta con la sábana y temblando. Pobrecita, una mujer ya de edad madura, sí, ¿no? 80 años. La saludó y le preguntó que por qué su miedo, ¿no? Que qué le pasaba. Y ella le contestó que había ido una enfermera y le había colocado la solución. Nuevamente de suero, pero que lo más extraño es que no le pudo ver el rostro. Así es, ¿no? Imagínate. Y dijo que la enfermera se había dirigido al baño y estuvo observando para ver si salía y que nunca salió. Híjole. Posteriormente el doctor fue a preguntar a todo al personal, ¿no? A las enfermeras que quién le había puesto el suero cuando él ya había dado la indicación que se le retirara. Y nadie había sido. Todas lo negaron. Imagínate. Bueno, caray. ¿Cómo habrá sufrido esa mujer toda la noche? Y bueno, pues tanto doctores como enfermeras concluyeron que había sido la planchada. Coincidieron. Sí. En que había sido ella. Sí. Ay, carajo, la verdad que, bueno, esta historia de la planchada, la verdad, está muy buena. Sí, bueno, yo ya he estado hospitalizada, a mí no me ha tocado. Sí, desgraciadamente yo también, pero que recuerde, ¿no? Bueno, que yo recuerde, ¿no? Sí. Vi otras cosas, pero incluso, bueno, aquí a lo mejor ustedes no están para saberlos, amigos, pero Josefina fue una de las personas que estuvo ahí constantemente conmigo, ¿recuerdas? Sí, así es. ¿Y recuerdas que te decía yo lo que veía? Sí, yo digo, ahora, ¿qué pasa? Ajá, llegué a ver niños, ¿no? Ajá. Y te lo comenté en ese momento. Sí. Cuando tú estabas ahí. Sí. Que llegué a ver niños. Llegué a ver, muchos niños. Llegué a sentirme como que estuve en distintos lugares. Como 4 o 5 lugares distintos. Y la verdad que sí se siente... vi personas. Vi una persona que me estaba como custodiando. No sé si te acuerdas. Sí, que estaba casi enfrente de ti, ¿no? Casi enfrente de mí ahí como custodiándome, pero viendo hacia la entrada del hospital. Órale. O sea, ¿para qué? Les digo que, ahora sí que como dicen, ¿para qué les digo que no? Sí. Sí, esto me recuerda que también mi mamá, bueno, que en paz descanse, ella cuando, bueno, ya en sus últimos días estuvo hospitalizada, y ella nos decía que veía muchos niños. Dice, llévense esos niños de aquí porque no es bueno que estén aquí. Ya llevan un buen rato y nadie los busca. Sí, fíjate lo que es ver cosas. ¿A ti te ha tocado ver cosas, Josefina? Dormida, sí. Despierta, dormida, despierta. Sí, dormida y despierta. Ajá, de las dos formas. Sí, de las dos formas, y de las dos formas pues no deja de ser pues aterrador, ¿no? A veces a mí sí me gana el miedo, aunque yo trato de controlarlo. Así es. Bueno, cuando dices, bueno, lo soñé, ¿no? Y no estás seguro entre despierta o dormitando, no sé, pero pues sí he soñado, pero también he visto, entonces así como que ya no sé. Ay, no, de verdad que sí se siente feíto, ¿no? Bastante. Sí se siente apenas ahí. Tuve yo un sueño, así medio escalofriante. Yo dije, platícanos, Josefina, ¿cómo estuvo tu sueño? Bueno, pues es que sentí que estaba yo más bien estaba dormitando porque me acababa de acostar y de repente sentí como que me jalaban y yo digo, no, pues, o sea, estoy soñando. O sea, yo entre mi sueño y conciencia dije no, y quise pues de alguna forma despertar, pero no podía ni hablar ni nada, y sentí como me arrastraron y sí me ganó. ¿Alcanzaste a ver qué era? Una sombra. ¿Una sombra? Una sombra que me arrastraba, y yo dije, ¿a dónde me llevan? Yo no quiero ir. Yo les decía, no, yo no voy con ustedes, no voy. Y entre queriendo gritar que suéltenme, pues yo parecía que estaba como gritando, pero no podía. No, sí está feo. ¿Y ya despertaste? Sí. Sí, ya. Ya despertaste, bueno. Sí, logré despertar, pero no, eso no se me
O sea, más bien esa sensación que, perduró un buen rato, ¿no? Traté de tranquilizarme y yo estaba temblando, ¿no? Bueno, a mí no sé qué me habrá pasado también en mi cuerpo porque yo no podía reponerme. Pero dices, fue una estabas lucha. Dormitando, ¿quiere decir que no estabas plenamente dormida? No estaba plenamente dormida. De hecho, estaba hasta escuchando lo que en mi exterior, porque estaba yo viendo un video, un celular. Sí, en el celular, y yo estaba escuchándolo, lo estaba escuchando y cuando sentí Entonces fue conscientemente. Sí, fue conscientemente. Sí, pero sí fue algo. Ahí es donde uno dice, ¿qué huele, no? ¿Qué está pasando aquí? Sí, fue una sensación terrible, porque, bueno, pues ya en anterioridad había yo sentido algo así, pero no como esta vez, de verdad. Esta vez sí fue porque ya como que sentía que era más consciente de lo que me estaba aconteciendo y bueno, pues yo dije, no, tengo que despertar, ¿no? Porque esto es un sueño y déjame y no voy a ir y era una lucha, pero una lucha tremenda porque cuando desperté también sentí todo mi cuerpo pues mal, ¿no? Tardé mucho en recuperarme. Y de hecho hay muchas historias que, bueno, quiero invitar a nuestros amigos a que nos platiquen sus historias, les vamos a dar un WhatsApp. Es el 55 67 09 6384. Ahí está el número de WhatsApp para que nos envíen sus historias o que nos platiquen de algún tema que quieran que platiquemos, ¿no? Sí, yo creo que todos sin excepción habremos tenido alguna experiencia o algún sueño que nos haya dejado pues de alguna forma marcado, ¿no? Por ejemplo, este sueño pues no se me va a olvidar porque lo sentí tan real que ya va a formar parte de mi día a día, ¿no? Porque fue algo que viví. Entonces yo creo que así todos, aunque pues de repente, bueno, sí tratamos de darle una explicación científica y demás, pero de momento lo vives. No, y debemos de tener mucho cuidado porque muchas veces yo he escuchado historias de gente que está tan desesperada que busca otro tipo de manifestaciones y que busca otro tipo de energías negativas para supuestamente pedir una ayuda, pero recuerden que ese no es, para mi gusto, no es la solución. No es la solución. Entonces, tener mucho cuidado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias de esa manera o historias donde muñecos que se mueven? Muñecas con mirada que te siguen, cuadros con miradas que te siguen, ¿no? Sí, bueno, y también hay que esa energía, ¿no? Energía que se va moviendo en el universo. Recordemos que somos energía, estamos compuestos de energía. La Ouija, ¿no? Historias de la Ouija, historias de brujas. Fíjate que la otra vez se me ocurrió poner ahí si alguien había visto brujas, y ya sabes, comenzaron que la suegra, que las hijas, que hijo, que cuando se despiertan lo primero que ven es una bruja. Exactamente, ya yo no hablaba yo hablaba de brujas no así tan escalofriantes, ¿no? No es cierto, amigos, pero bueno, ¿cuántas veces no hemos escuchado historias de ese tipo, de brujas, de bolas de fuego, de muñecos que se mueven, de cuadros que se mueven, de sombras que vemos, de todo ese tipo de objetos que se te mueven, de muchas visiones, de ruidos, psicofonías? Así es. Que hemos escuchado que te hablan. Todo eso tiene un significado. Aunque pudieran decirnos, ay, no, tú ya te estás volviendo loca, así. Yo se lo platiqué a mi hija y me dice, mami, ya te estás volviendo loca. Le digo, bueno, pues es un sueño, ¿no? Yo no sé. Pero lo sentí tan real, pues que sí pues fue una lucha, ¿no? Amigos, ¿ustedes han escuchado que alguna vez les han hablado por su nombre? Y cuando volteas no es nadie. Sí. Josefina. Todo eso tiene que ver. Todo eso tiene su explicación. Y
tiene, bueno, muchas cosas tienen tanto explicación científica y otras no tan científica, y que sí son de miedo. Sí, bueno, pues estamos formados por energías, y hay positiva, o sea, bueno, si hablamos de energía, un polo positivo y un polo negativo, y debe de haber un equilibrio. Entonces, también así como se oye hablar del yin yang, que es igual, Ajá. o sea, igual nuestra dualidad, o sea, todo está, debemos de mantenerlo en equilibrio. Cuando hay un desequilibrio es cuando empezamos a sentir o a vivir ciertas experiencias como de este tipo. Así es. Y bueno, Josefina, ¿qué te parece si nos vamos a identificar y regresamos? Vamos de ahí, Marc. Vamos para allá. Bienvenidos a Radio Van, en donde te divertirás y te informarás. Con nuestro podcast escucharás historias de suspenso, terror, éxito, literatura y todo lo que acontece en el mundo del espectáculo. Radio Van. Y bueno, regresamos con ustedes, amigos míos de Radio Van. Muchísimas gracias por estar sintonizándonos, por estar escuchando estas historias de terror. Y vamos a invitar a todos los amigos que nos escuchan a que nos cuenten un relato, una historia de terror, algo que les haya pasado. O a que sus familiares les haya pasado, familiar, ¿no? Claro, sí, porque cuántas historias no sabemos de la mamá, del papá, sí, de los abuelos. Uy, y más en aquellas épocas, ¿no? Así es, así es. Sí, mi mamá era una de ellas que nos pasaba contando historias que les acontecía o que vivían, bueno. Así es, ¿no? Antes se escuchaba mucho, bueno, de las brujas, ¿no? Sí. Cuando eran atrapadas, cuando descubrían quién de la comunidad era la bruja, que porque ya la habían agarrado, que porque había amanecido lastimada, y de hecho que dicen que para atrapar a una bruja que tienes que tener la ropa al revés. Sí, se cuentan tantas historias, cosas. Sí, muchas historias, pero pues si te das cuenta al final del día, bueno, porque yo me acuerdo que todo esto en la época, pues si nos vamos remontando hasta muy atrás, ¿no? En la época medieval y todo eso, pues antes existía mucho eso, ¿no? De que habían brujas y bueno, se dice, ¿no? Hay quienes ocupaban, yo digo que eran personas que también tenían cierta capacidad como que fuera de lo normal, que sabían cosas que se adelantaba a su época, y el adelantarse a su época pues ya las hacían acreedoras a una etiqueta, ¿no? Y ya eran consideradas como brujas. Y así entonces, es. ¿Cómo actuaba la iglesia, ¿no? En esos... Uy, sí, yo sentía, ¿no? más monstruos a todos ellos que a las demás personas, porque era tal la crueldad en las que pues eran quemadas, y todo porque probablemente eran personas adelantadas en su tiempo. Así es. Que tenían un conocimiento único. Sabias. Único, muy alto. Ajá. Y pues sabían cosas. Exacto. Entonces como que, bueno, pues eso yo creo que sigue habiendo. Sigue habiendo personas que tú ves que tienen un IQ muy, muy alto, que saben cosas así muy adelantadas, y durante toda la historia así ha sido, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Pero, bueno, pues simplemente en esa época que tú comentas, bueno, pues ya eran brujas. Sí, ya eran consideradas como brujas. Bueno, si son personas así muy adelantadas de su época, y esto yo hubiera querido saber más. Bueno, y fíjate que así como esas historias, hay muchas historias. Fíjate que a mí me sucedió, fui al Panteón de San Juan de Aragón. Ese panteón queda está exactamente atrás de un templo famoso, que es el Templo de los Mormones. Aquí en San Juan de Aragón, por el zoológico de Aragón. Fui porque yo tengo familiares ahí en
por esa zona. Ahí en ese panteón. Tengo familiares en ese panteón. Que bueno, el Día de Muertos pues los vamos a ver. Ajá. Ese día estábamos todos reunidos aquí en la casa. Estaba mi hermana, estaba mi mamá y estaba un servidor. Y nos quedamos sin luz. Se fue la luz. Entonces era Día de Muertos y lo que nos propusimos fue ir a visitar a mi tía que está en ese panteón. Yo preparé una grabadora porque aquí, amigos de otros países que nos están escuchando, el Día de Muertos acostumbramos muchas veces ir a visitar a nuestros muertos y ponerles música, la música que les gustaba. Bueno, fuimos, les pusimos música a mi tía, estuvimos ahí, llevamos flores, todo. Llegamos ya de regreso a casa y todavía no llegaba la luz. Y lo primero que se nos ocurrió, o lógicamente lo que hicimos, fue prender unas velas que teníamos ahí. En cuanto prendimos las velas, escuchamos así, mira. Nos quedamos viendo entre mi mamá, mi hermana y yo, y los tres así al mismo tiempo. ¿Escucharon? Y haz de cuenta que pudimos reconocer el suspiro, porque así suspiraba mucho mi tía, una tía que quiero mucho, que falleció, y estaba como agradecida de que fuimos a verla, porque le prendimos veladoras, porque le pusimos su música. Total que llegamos y fue así como un suspiro de descanso de ella. Ay, y estábamos solos los tres, no había nadie, absolutamente nadie más, nada más los tres. Las ventanas cerradas, o sea, no tenía por dónde fluir otro ruido. Pero bueno, se filtró ahí ese ruido y sí, pues sí sentimos, tuvimos un sentimiento como encontrado, como entre asustados pero también como contentos. Ajá, así es. No sé, fue un sentimiento así especial. ¿Ya ves cómo son vivencias que se quedan ya? Pues son vivencias que se quedan y contigo, y bueno, pues día a día, cuando llegan este tipo de momentos, como con ustedes, queridos amigos, que estamos compartiendo este programa de suspenso, de miedo y de terror, bueno, pues hay que platicar, ¿no? Sí. Y bueno, amigos, recuerden y les recordamos que tenemos el lunes de reflexiones, miércoles de suspenso y terror. Así es. Y los viernes de superación personal. Así es que bueno, amigos, pues ahí los esperamos. Ya saben, procuramos subir el podcast lo más temprano que podamos. Algunas veces por ciertas situaciones lo subimos un poquito más tarde, pero me refiero a las 8 de la mañana ya lo tienen, ya lo están escuchando, sí. ¿Sale? Y también déjame comentarte que también se considera un tema de terror, de verdad, hoy en día, para todos los padres de familia con sus hijos en casa. Bueno, pues ahora sí que no sé qué tal les esté yendo con eso de estar estudiando vía TV. Sí, de volver a estudiar la primaria desde el primer año con los hijos. Y viendo la televisión. Bueno, espero, les deseo que tengan mucha paciencia, amigos, que le echen muchísimas ganas. Y sí, pues, que no conviertan en una película de terror. Precisamente para que esto pase rápido, vamos a cuidarnos, vamos a ocupar el cubrebocas, vamos a utilizarlo. Vamos a utilizar sanitizante, gel antibacterial y bueno, ¿no? Y precisamente yo le quiero mandar un fuerte abrazo a todos los amigos que nos escuchan, que aquí tengo de Perú, de España, en Chicago nos escuchan mucho, ahí en Estados Unidos. De verdad les mando un fuerte abrazo a todos ellos y yo sé que por allá también tienen historias. Estaría muy bien, estaría padre que nos platicaran por ahí alguna historia, queridos amigos de allá de Estados Unidos. Y bueno, ya saben que aquí los queremos mucho. También pueden entrar directamente y dejar sus comentarios en Spreaker. En Spreaker, exactamente. Ahí no importa que no tengan Facebook
Ajá, no hay necesidad de tener Facebook. Simplemente se meten en Spreaker o a Spotify y ahí pueden... Bueno, en Spreaker sí nos pueden mandar sus comentarios. Sí. En Spreaker sí nos pueden mandar sus comentarios y con muchísimo gusto pues los transmitimos aquí en su estación. Así es. Su estación de podcast Radio Van. Y bueno, pues, ¿qué crees, Josefina? Que ya estamos por finalizar. Así es, más bien ya finalizamos lo que es el podcast, esperando que a ustedes, amigos, que sea de su agrado y que nos escuchen, nos compartan, agradecidos siempre de que nos dejen o nos den un tiempito, ¿no? Por ahí, para escuchar. Que nos dediquen un ratito para platicar con ustedes. Y compártanlo, por favor. Y bueno, saludos, Josefina. Pues a todos los radioescuchas de Radio Bank. Así es. Que sintonizan la y muchísimas gracias por haber participado en el evento de Crema y Nata. De verdad que estuvo muy, muy bueno. Y bueno, véanlo. Vean la retransmisión. Ahí está en la página de Crema y Nata. Ahí estamos. Sí. Bueno, para que ustedes lo vuelvan a ver. Saludos a todos nuestros amigos de Crema y Nata, tan talentosos que son. Así, saludos a todos ellos. A Alex, Toño, Sergio y por supuesto Marca. Ajá, gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, pues hemos llegado a la parte final. Les queremos agradecer en nombre de Mark Dylan y Josefina Fortunato. Les queremos agradecer por estar con nosotros, ¿sale? Muchísimas gracias, cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye. Adiós. Chicos. Bye. Bienvenidos a Radio Van, en donde te divertirás y te informarás. Con nuestro podcast escucharás historias de suspenso, terror, éxito, literatura y todo lo que acontece en el mundo del espectáculo. Radio Van.